Aquí estoy con mi hermano Orestes Lorenzo. Mi hermano para mí es el único cubano que no solo decir las cosas, sino también demostrarlas. Él demostró, como él ha dicho en muchas ocasiones, que el amor es mucho más fuerte que el odio. Y lo demostró con hechos, que mucha gente tratan de demostrar todos los días esto con palabras, pero cuando se demuestra con hechos es lo más claro, bueno, lo más bonito que existe. Entonces yo quería, ante todo el mundo conoce la historia de mi hermano, pero yo quería, si mi hermano me lo permite, hacerle dos o tres preguntas. Bueno, tú sabes que yo no doy entrevistas, pero contigo. Es mi hermano, así que tú tengo el honor de que me diga. Vendrán las críticas después por fumar tabaco. Y después, más con el tiempo, si me lo permite también mi hermano, yo les voy a contar por qué mi hermano, con mucha razón, no da entrevistas, o no da muchas entrevistas. La primera pregunta que le voy a hacer a mi hermano es porque yo hace cuestión de, creo que hace si acaso un año, yo empecé a ver las redes sociales, en este caso con los influencers que hay de Cuba, y me empecé a notar de pronto de que sí, que hay una fuerza muy grande realmente que puede tumbar a la dictadura cubana, que puede dar al traste con la dictadura cubana. Y hay muchos influencers, por cierto, como decía Máximo Gómez, los cubanos si no llegan se pasan, porque todo el mundo está fraccionado, nadie está unido en torno a una idea específica que es acabar con la dictadura. Y yo quería pedirle a mi hermano un consejo con respecto a eso, porque yo específicamente sigo mucho las directas de Eliezer Ávila, que me parece una gente magistral lo que está haciendo, y un esfuerzo loable para tratar de unir a todos los cubanos a una causa. Y me parece a veces que el esfuerzo que hace es hasta un poco bardío, porque la mayoría de los cubanos tienden a tirar para todos lados. Entonces la primera pregunta que le iba a hacer a mi hermano es que, ¿qué consejo le puede dar a esta juventud que está tratando de hacer algo para acabar con la dictadura cubana? Consejo, bueno, el único consejo que puedo dar es basado en mi edad, que ya tengo 64 años y un mes. El único consejo que yo puedo dar a la juventud es que sean leales con su familia, que es lo más importante, que cultiven y alimenten la curiosidad, siempre querer saber, que hagan sus juicios propios, no por influencia, basado en la información que tengan a mano, que busquen esa información y que se comporten de manera honorable en la vida. Un hombre, lo más importante en la vida es la felicidad, hermano. Es llegar a ser feliz y disfrutar ese estado y hasta el día que te mueras. No se puede ser feliz en la mentira. O sea, el consejo es personal, la sugerencia, yo diría, a toda persona que está creciendo eso. No te vuelvas parte de la mentira, busca la verdad, busca tu verdad, infórmate. No repitas lo que oyes exclusivamente, haz tus propios juicios. Y recuerda que lo más importante de la felicidad es la amistad, los amigos, el amor, la familia y el trabajo. Porque nada cultiva más el carácter que el trabajo. Políticamente no tengo ningún consejo que dar. Eso es moral. Eso fue genial. Hermano, ¿tú crees que haya alguna posibilidad de que los cubanos, yo sé que tú viviste una época, creo que también existían estas fracciones entre todos los cubanos aquí en Estados Unidos y te sentiste muy decepcionado, yo sé con razón también, he escuchado muchas anécdotas de ti en base a eso, porque los cubanos de verdad que son muy difíciles de unir, pero ¿tú crees que existe la posibilidad hoy en día, por lo menos con las imágenes, porque ya los comunistas o la dictadura cubana ya no es palabra contra palabra, ahora es palabra contra imágenes, palabra contra fotos, palabra contra videos, y ya se ve que ya el orden represivo ya ellos están, como dice, se quitaron la careta. ¿Crees que existe algún mecanismo que haga más viable la libertad de Cuba? No. Todo lo que se analice siempre, cuando tú profundizas en la esencia de los problemas, terminas en el problema personal, en los intereses de los individuos envueltos. Se habla mucho de la división entre los cubanos, las decenas de diferentes organizaciones que existen, pero cuando tú libras o separas la neblina de los intereses personales, te das cuenta que los cubanos en su aplastante mayoría tienen un objetivo común, que es paz, tranquilidad, prosperidad, el derecho de pensar por cabeza propia. No importa si hay 100 organizaciones opuestas al sistema, todas coinciden en estos principios. Lo que separa a los grupos son los intereses personales de algunos líderes. Y por eso yo regreso a la pregunta inicial, lo más importante para cada individuo es siempre pensar con cabeza propia y hacer decisiones justas, basadas en la realidad y en la información tangible, no en lo que otra persona dice.
Un hombre que es honesto, al final, tarde o temprano, hace lo que es correcto. ¿Tú sabes? Y se habla mucho de la dictadura. Yo creo que si los cubanos nos comprometiéramos más que con una ideología política es a vivir decentemente, digamos que mañana la aplastante mayoría de los cubanos, digamos, yo voy a desenvolver mi día de ahora en adelante de una manera decente. El sistema se desmorona por sí mismo, no hay que tumbarlo. Porque ¿qué implica vivir decentemente? Bueno, vamos a empezar por el respeto a la privacidad de los demás, el respeto a la opinión de los demás. No decir estás equivocado, sino no estoy de acuerdo, yo tengo otro punto de vista. No vigilar al vecino, no cuestionar qué hace este o qué hace otro, ni cómo viste, ni qué... ¿Me entiendes? Porque la democracia ante todo, ese derecho del que hablamos tanto, se recita ante todo cuando nosotros perdemos, o cuando nosotros reconocemos el derecho de otras personas por encima de los nuestros, o los deseos nuestros, no los derechos, ¿no? O las tendencias que nos hubiera gustado, lo que nos hubiera gustado hacer. Al fin y al cabo, terminamos siempre en el mismo problema, que no es un problema de partido, es un problema de carácter personal, es un problema de cultivar la virtud de cada individuo, ¿me entiendes? Ese es el gran salto que tenemos que dar los cubanos en general. No ser vociferantes, el grito no nos da la razón, los argumentos nos dan la razón, pero más que la palabra, nos lo da como actuamos. O sea, comprometerse cada cual, adquirir esa conciencia de vivir, de conducirse con decencia, ya eso es suficiente para mejorar el país en Cuba. Déjame agregar que todo lo que tú has dicho, que me parece muy acertado, de todos los influencers, de todas las personas que he visto y he seguido mucho, creo que Eliezer Ávila hace mucho de ese esfuerzo que tú estás diciendo, y espero que lo siga haciendo, y realmente una a todos los cubanos. Y la última pregunta ya no tiene que ver con Cuba, tiene que ver con aquí. ¿Qué tú crees de esta diferencia que hay ahora con el problema de los dos partidos y sobre todo en el caso de los cubanos? Yo oí a muchísimos cubanos. Esta es una pregunta a lo mejor un poquito difícil para ti, porque mi hermano y yo somos de diferentes partidos. Mira, ahí está, somos de diferentes partidos, él es republicano, yo soy demócrata, pero nos llevamos perfectamente. Ni yo soy comunista ni socialista, y mucho menos él. Pero sí hay una tendencia muy marcada en todas las redes sociales, y sobre todo la gran mayoría de los cubanos, me disculpan, que por lo menos escriben mucho, están muy constantes en Facebook y en otras plataformas, criticando a las otras personas por ser demócratas, comunistas, socialistas. Igualmente también no hay demócratas que consideran a los republicanos fascistas. Y esas actitudes nunca han dado nada a través de la historia, esas son actitudes estúpidas. Entonces yo le quería preguntar a mi hermano en ese sentido, que si tiene algún consejo para darle a los cubanos en esto, que son los más activos en estas cosas y son los más hirientes y la gente que más ofende en ese sentido. Bueno, en principio el hecho de que tú seas demócrata o votes estés registrado demócrata, vamos a plantearlo de esa manera, y yo estoy registrado republicano, no implica que tengamos diferente pensar en cuanto a los objetivos tuyos y míos son los mismos. Igual ocurre con la aplastante mayoría del pueblo americano, sea parte de un partido o esté registrado en el otro. Lo que lo diferencian son los métodos para llegar a esos objetivos. Pero en estos momentos, por primera vez, se está viviendo en Estados Unidos una polarización extraordinaria de las fuerzas políticas o aquellos que se dejan arrastrar por las emociones y desgraciadamente, tú sabes, eso enturbia el pensamiento y enturbia los objetivos comunes que tenemos en ambos lados. En esto influye la personalidad de los políticos que tenemos, ya sea Donald Trump con lo colorful, o sea, lo colorido que es su personalidad, para decirlo de alguna manera, su lenguaje directo y su falta de tacto político absoluto, y por el Partido Demócrata que está corriendo es Bernie Sanders, que es un señor ya mayor, Joe Biden, que tiene deslices a veces cuando habla, pero que esas son cosas que no determinan su personalidad. Lo importante es cuáles elementos cada uno de esos hombres está defendiendo en cuanto a qué pasos dar en el futuro en el país. Eso es debatible y eso es a que cada cual tenga su propia opinión. El punto más importante que hay que hacer en esto, y es casi una repetición de la pregunta anterior, es que yo como un republicano, si Donald Trump pierde las elecciones, yo lo voy a aceptar y voy a aplaudir con alegría. ¿Por qué? Porque aunque mi partido haya perdido en este caso, ganó la democracia en Estados Unidos. Y cuando realmente realmente se ejercita la democracia, no es cuando tú ganas, es cuando tú pierdes. O sea, el respeto ajeno, el respeto al derecho de las mayorías.
Por lo tanto, yo me siento muy defraudado cuando un partido, cualquiera que sea, un político, gana una elección y entonces las fuerzas opuestas atacan o quieren hacerlo así como que no es legítimo la posición que adquirió esa persona, cuando en definitiva fue el voto de la gente. Y vienen otras discusiones que son irrelevantes para mí entre el voto popular y el voto de los colegios electorales, y denota cierto desconocimiento de la historia de lo que es este país, porque este país no es un país como la mayoría, este país es prácticamente una unión de países o de estados con diferentes leyes, aunque todos se someten a una ley general, una constitución de la república, existen cosas específicas de cada estado, y cuando se fundó este país, se fundó bajo esos principios, tú sabes, y no han cambiado, y hay que aceptarlos, desgraciadamente. Lo que ayer fue favorable al Partido Republicano, la gente pierde en esta óptica, es que mañana puede ser favorable al Partido Demócrata. La ley es la ley y no tiene color ni partido. Entonces, tener visiones a corto plazo de las transformaciones en el país, de las elecciones, a mí me parece una cosa desafortunada y que polariza más las fuerzas políticas, sin razón alguna para ello. La Constitución de Estados Unidos ha demostrado ser, a través de los años, por lo menos ha sido la garantía de la democracia más sólida que ha existido jamás en este planeta. Y esas leyes, esa Constitución ha dado a la democracia y a la población más próspera del planeta. O sea, tú puedes decir que no es perfecta, pero indiscutiblemente ha sido la mejor. Ha sido la mejor en todos los sentidos. Y las leyes que se han ido mejorando dentro de las amendments, o sea, las enmiendas que se han ido haciendo a la Constitución, han mejorado la sociedad norteamericana, sin duda alguna. Y podrán venir otros cambios en el futuro, pero tienen que someterse siempre al voto popular, tú sabes, la mayoría del país. Hay cosas que pudieran cambiar, hay cosas que el hecho de que un representante pueda ser elegido indefinidamente en el Congreso de Estados Unidos, yo pienso que es un punto débil en las leyes de este país, porque eso fomenta que la gente se enquilose en ciertas posiciones y se convierta en un modo de vida, como es la realidad. Cuando ir al Congreso de este país, ya sea como representante o como senador, debe ser un servicio a la nación, no puede ser un modo de vida. Y yo creo que una de las cosas que afecta mucho nuestra política es que esas posiciones, el hecho de que no son limitadas, se han convertido en cierto modo de vida. Y vemos en políticos a veces que no están defendiendo los intereses del país, sino que están defendiendo los intereses propios. Y todo eso contribuye a la polarización de fuerzas en el país. Pero yo tengo esperanza, porque al final, recuerda, no importa qué político corre para qué, al final tenemos una Corte Suprema y un sistema de justicia que es el balance de poderes que permiten y dan estabilidad a esta nación. Por muy mal que pueda ser la elección, es un mal que dura 4 años, máximo 8 años. Exacto, y así ha sido a través de 200 años de historia. Exactamente. Bueno, eso es todo, una entrevista cortica, si mi hermano me lo permite, vamos a hacer otro un poquito más adelante. Yo quisiera preguntarle sobre algunos casos que sé que a la gente le interesaría mucho conocer, por lo menos de la opinión de él. Muchas gracias.